Nos adentraremos sin reservas en la perturbadora y sombría crónica de Rosa y del sendero ominoso que la condujo, en una connivencia gélida con un joven amante y un cómplice adicional, a tejer y ejecutar uno de los crímenes más atroces y conmocionantes que han sacudido los cimientos de su comunidad. Esta es una narración donde el afecto, en lugar de florecer y nutrir los lazos, se transmutó de manera gradual pero implacable en una obsesión tóxica y destructiva, donde las discrepancias inherentes a la convivencia conyugal rebasaron cualquier límite imaginable de la cordura y del diálogo razonable, y donde la perfidia, la más oscura y cruel de las traiciones, alcanzó cotas verdaderamente inauditas, desafiando la comprensión humana. Les invitamos a sumergirse en los intrincados pormenores de este caso que nos constriñe a reflexionar sobre la intrínseca vulnerabilidad de la vida cuando los cimientos inmutables de la lealtad se hacen añicos sin remedio y las emociones, descontroladas, se precipitan sin freno hacia la violencia más descarnada y despiadada. Es una crónica que, aunque pueda parecer distante en el tiempo o el espacio, está inexorablemente destinada a sembrar una inquietante interrogante en la mente de cada persona que la reciba, impulsándonos a observar con una mayor y más profunda perspicacia las complejas y a menudo oscuras dinámicas de las relaciones humanas. Para no perderse ningún detalle de este tipo de eventos que revelan los abismos insondables de la psique humana y para formar parte de nuestra comunidad de exploradores de la verdad, les animamos fervientemente a suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para seguir desenterrando estas historias. Para comprender con una mínima profundidad los intrincados recovecos de este abismo moral y existencial, es indispensable retroceder varias décadas en el tiempo y conocer, aunque sea someramente, a sus principales protagonistas. Rosa Graciela Mejía Izquierdo vino al mundo en el lejano año 1979 y compartió los primeros años de su infancia con sus dos hermanas menores, Leslie, quien nació en el año 1997, y Lucy, cuyo nacimiento se produjo en el año 1985. La trayectoria vital de Rosa, desde sus albores, se fue jalonando con una serie de incidentes que, de forma recurrente y preocupante, la vincularon con las fuerzas del orden y el complejo sistema legal. Su historial, lejos de ser inmaculado, ya registraba anotaciones penales y judiciales de diversa índole, y en algún momento anterior, había purgado una condena, habiendo permanecido privada de libertad por su implicación directa en un asunto turbio relacionado con la comercialización ilegal de estupefacientes. Este suceso representó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión significativo y oscuro en su biografía, años antes de que los acontecimientos posteriores la catapultaran al escrutinio público y la convirtieran, de forma trágica, en una figura de infausto renombre, un símbolo de la depravación que se gesta en la intimidad. Es probable que esta experiencia temprana con la justicia y la reclusión forzosa moldeara de alguna manera su percepción de la ley y las consecuencias de sus actos, forjando una personalidad que se atrevería a cruzar límites insospechados. De forma sincrónica, en el mismo año 1979, un destino completamente divergente y aparentemente más luminoso esperaba a Omar Israel Catón. Su recorrido vital, desde sus inicios más tempranos, tomó una dirección marcadamente diferente y más recta, delineada por el esfuerzo y la dedicación. Una vez finalizados sus estudios superiores en ingeniería civil, Omar labró su carrera profesional con una tenacidad encomiable, mediante la ejecución de innumerables acuerdos y obras de infraestructura en diversas comarcas a lo largo y ancho del territorio peruano. Esta dinámica laboral lo sumía en una actividad profesional ininterrumpida, que no solo demandaba una considerable capacidad técnica, sino también una constante necesidad de desplazamiento y una notable adaptación a entornos geográficos y sociales muy distintos. En su círculo íntimo y familiar más próximo, figuraban su hermano por parte de madre y sus queridas tías Carmen y Jessica, con quienes mantenía una comunicación fluida, constante y un vínculo afectivo profundamente arraigado, reflejo inequívoco de su carácter sólido y sus valores personales inquebrantables. Fue precisamente en el mismo sector residencial donde ambos habitaban que las vidas de Rosa y Omar convergieron, un cruce de caminos que, en aquel instante, parecía dictado por la casualidad. Aquel primer encuentro fortuito, lejos de ser un mero incidente intrascendente, sembró la semilla de una amistad incipiente que, con el discurrir incesante del tiempo, fue germinando y profundizándose paulatinamente.
La cercanía entre ellos se hizo cada vez más palpable, más intensa, más ineludible, hasta que, finalmente, lo que comenzó como un simple lazo de camaradería, evolucionó hacia una relación de índole sentimental, un romance que, en apariencia, prometía un futuro compartido lleno de esperanza y felicidad. Aquel inicio, aparentemente prometedor e idílico, sentaría, sin embargo, las bases de un drama que se desplegaría con consecuencias trágicas e irrevocables, tiñendo de oscuridad lo que una vez pareció luz. Si desean seguir explorando las complejidades intrínsecas de estos relatos, que desvelan los claroscuros de la condición humana, y apoyar la labor de investigación periodística que busca la verdad detrás de cada suceso, les invitamos a suscribirse al canal. Su sostenimiento es crucial para la continuidad de nuestro trabajo. El romance entre Rosa y Omar progresó con una celeridad asombrosa, casi precipitada, tejiendo en poco tiempo un tapiz de intimidad que parecía consolidarse. Ella, con un gesto de compromiso mutuo, se estableció sin dilación en la morada de él, iniciando una etapa de convivencia que los unió aún más. O al menos eso se percibía externamente. Tras transcurrir escasos meses de esta unión, Rosa quedó encinta, y transcurrido el periodo de gestación de 9 meses, llegó al mundo Chantal, la pequeña que era fruto de su unión, y que por un tiempo se erigió como el símbolo de su aparente felicidad. Es preciso señalar que, conforme a ciertos reportes periodísticos de la época, en aquel entonces Rosa ya era progenitora de otra niña, nacida de una relación previa a su vínculo con Omar, un detalle que añade una capa de complejidad a su vida personal. Transcurrieron varios años desde el alumbramiento de Chantal, un lustro que consolidaba la familia, hasta que Omar tomara la determinación de sellar su compromiso con una mayor formalidad y trascendencia. Le propuso a Rosa solemnizar su unión ante la ley, un ofrecimiento que ella aceptó sin dilación, con una aparente alegría. De este modo, en el año 2014, la pareja contrajo nupcias en una ceremonia que, aparentemente, auguraba estabilidad, un futuro de felicidad ininterrumpida y un amor eterno. No obstante, la prometida armonía, aquella que se proyectaba en sus sonrisas y en las expectativas de sus allegados, resultó ser dolorosamente efímera. Aunque en las plataformas digitales y redes sociales proyectaban con esmero la imagen de una relación idílica, caracterizada por la estabilidad inquebrantable y el afecto mutuo, ilustrada con instantáneas donde aparecían sonrientes en diversos parajes junto a su hija, la realidad intramuros de su hogar distaba abismalmente de esa fachada cuidadosamente construida. La dinámica interna de la vivienda era, en esencia, radicalmente opuesta a la percepción pública, un teatro de apariencias donde las sombras comenzaban a alargarse. Las desavenencias comenzaron a volverse cotidianas, irrumpiendo con una frecuencia perturbadora y una intensidad creciente, y la cohabitación, lejos de fortalecerse con el paso del tiempo, comenzó a sufrir un progresivo y evidente deterioro, desmoronándose pieza a pieza. En repetidas ocasiones, ambos cónyuges buscaron desesperadamente la intermediación de las autoridades competentes, evidenciando una relación marcada por una inestabilidad crónica y una incapacidad manifiesta para resolver sus conflictos de manera pacífica. Alternaban, casi por turnos, los roles de víctima y agresor. En algunas oportunidades, era Rosa quien presentaba denuncias formales contra Omar, alegando diversas formas de maltrato. En otras, era él quien solicitaba la intervención de las instituciones pertinentes para intentar resolver los conflictos que asolaban su unión, buscando una salida a la espiral de violencia verbal y, en ocasiones, física. Las tensiones, lejos de menguar, se acrecentaban de manera constante, consolidándose en un patrón de comportamiento destructivo que se reiteraba incansablemente en el seno de aquel matrimonio como un bucle sin fin. Una espiral descendente que, lejos de encontrar solución o un atisbo de esperanza, prefiguraba un desenlace catastrófico e inevitable. Mientras el vínculo conyugal se desmoronaba irremediablemente, Omar proseguía con su exigente rutina laboral. Su profesión de ingeniero civil lo compelía a desplazarse a diversas regiones del país durante periodos prolongados, a menudo alejándolo de su hogar y de los problemas que se gestaban en él. Pese a estas constantes ausencias, siempre se esmeraba en colaborar con iniciativas comunitarias en el barrio donde residían, empleando su vasto conocimiento y su altruismo para beneficiar a los lugareños y a las poblaciones adyacentes, ganándose el cariño y el respeto de todos.
Estas nobles acciones le granjearon el profundo aprecio de numerosas personas, tanto en su círculo de amistades como entre sus parientes y conocidos. Fue 5 años después de la celebración de su matrimonio, en el año 2019, cuando irrumpió una figura que alteraría de manera irreversible la trayectoria de la ya frágil unión conyugal: Giancarlo Aldaerton Torres Santemán. Un joven con una diferencia de edad de 19 años menos que Rosa. Un encuentro que encendería la mecha de la tragedia que estaba por venir, una chispa que incendiaría la relación y destruiría todo a su paso. Si estos relatos, que ahondan en la complejidad de las relaciones humanas y en los rincones más oscuros del alma, resuenan con ustedes, si encuentran valor en la verdad por cruda que sea, les animamos a suscribirse al canal. Su compromiso nos fortalece y nos permite seguir investigando a fondo cada detalle. Al principio, la interacción entre Rosa y Giancarlo se ceñía estrictamente a intercambios puramente cordiales y amistosos, sin indicios aparentes de una implicación más profunda. Rosa, en sus conversaciones con el joven, solía desahogarse con una franqueza inusual, compartiendo las complejidades, las frustraciones y las profundas desavenencias que marcaban su relación con Omar, pintando un cuadro de insatisfacción y desdicha conyugal. Con el transcurso del tiempo, esa comunicación, inicialmente trivial y superficial, se fue volviendo progresivamente más asidua y personal, adquiriendo una intimidad creciente que traspasaba los límites de la amistad convencional. Las prolongadas ausencias de Omar debido a sus ineludibles compromisos laborales dejaban a Rosa inmersa en una soledad que se extendía por largas horas, un vacío emocional que se sumaba a la creciente tensión provocada por las discusiones constantes en el hogar, creando un caldo de cultivo para la infidelidad. Este ambiente de distanciamiento y frialdad emocional entre los esposos favoreció, de manera inexorable, la intensificación de la cercanía entre Rosa y Giancarlo, transformando la amistad en algo más. De manera gradual, el joven fue captando la atención de Rosa, ganándose su afecto, su confianza y su complicidad, hasta que, de forma inevitable y predecible, ambos se embarcaron en una relación amorosa clandestina, un idilio prohibido que se desarrollaba a espaldas de Omar, en las sombras de la traición. A partir de ese momento, Rosa comenzó a ocultarle a su esposo un sinfín de aspectos de su vida, construyendo con Giancarlo una conexión cada vez más poderosa, exclusiva y absorbente, que se convirtió en su nueva realidad. Para ambos amantes, el vehemente e irrefrenable deseo de estar juntos colisionaba frontalmente con la persistente e inoportuna presencia de Omar en la vida de Rosa, percibido ahora como un obstáculo insalvable, un impedimento que debía ser removido a toda costa para alcanzar su anhelada unión. En este punto de la narrativa, la complejidad de las emociones más primarias y las decisiones más oscuras se entreteje en un drama que parece no tener retorno posible, una espiral de pasiones y resentimientos que llevaría a un desenlace fatal. En paralelo a esta relación ilícita que se tejía en el silencio, el matrimonio de Rosa y Omar ya había iniciado los trámites correspondientes para una disolución legal, un indicio claro y palpable de la profunda crisis que los asolaba y de la evidente fractura de su unión. No obstante, tras el transcurso de varios meses, lograron una reconciliación que, si bien se presentó ante el mundo como una solución duradera, e incluso se reflejó en sus publicaciones en las plataformas digitales, donde compartían imágenes de una supuesta felicidad y armonía, resultó ser, en la más cruda realidad, meramente aparente y frágil. Aquella efímera calma no tardó en desvanecerse, revelando las grietas subyacentes. Con el paso implacable del tiempo, las viejas rencillas y los nuevos conflictos resurgieron con una intensidad aún mayor. Y las constantes ausencias de Omar por motivos laborales, lejos de aliviar las tensiones, continuaron minando la ya endeble relación, dejándola en un estado precario. Las disputas por celos se transformaron en un elemento recurrente, tóxico y omnipresente en su convivencia, envenenando cada interacción. En ciertas ocasiones, era Omar quien albergaba fuertes sospechas sobre la conducta de Rosa, sintiendo la punzada amarga de la desconfianza que corroía su paz interior. En otras, era Rosa quien increpaba a Omar por mensajes o comunicaciones que llegaban a su dispositivo móvil, alimentando la espiral de mutua acusación y recriminación. La dinámica de su relación se había convertido en un ciclo interminable de separaciones temporales, seguidas de intentos vanos y cada vez más desesperados por recomponer el vínculo, esfuerzos que cada vez obtenían un éxito más escaso y una esperanza más tenue,
desvaneciéndose en la oscuridad de su desesperación. Para seguir explorando las profundidades abismales de estos casos que nos revelan la complejidad inherente a la naturaleza humana y la fragilidad de sus lazos, les animamos a suscribirse al canal. Su impulso nos mantiene en el aire y nos permite traer a la luz estas historias de la vida real. Mientras la unión conyugal entre Omar y Rosa se debilitaba progresivamente hasta casi desaparecer, la relación clandestina entre Rosa y Giancarlo avanzaba sin reparos, fortaleciéndose a cada día que pasaba, cimentándose en la pasión prohibida y el secreto compartido. Para el año 2021, la estabilidad entre Rosa y Omar era prácticamente inexistente, reduciéndose a un mero simulacro de convivencia, una farsa sostenida por la inercia y la fachada. Por el contrario, el idilio entre Rosa y su amante atravesaba su etapa de mayor plenitud, consolidándose como un lazo inquebrantable para ellos, una conexión que parecía invulnerable y que los absorbía por completo. Ambos anhelaban fervorosamente compartir sus vidas, construir un futuro juntos, y la persistente presencia de Omar se erigía como el único e insalvable impedimento para la consumación de sus planes, un obstáculo vital que debía ser eliminado. Las tensiones dentro del domicilio conyugal se incrementaban exponencialmente, alcanzando niveles insoportables, y las denuncias cruzadas entre la pareja continuaban acumulándose ante las autoridades, dibujando un panorama desolador de un matrimonio en ruinas, una fortaleza que se desmoronaba con cada embate. Las drásticas medidas adoptadas a nivel global durante la emergencia sanitaria mundial, que obligaron a un aislamiento social sin precedentes, terminaron por profundizar de forma decisiva la crisis matrimonial, actuando como un catalizador de la destrucción. El confinamiento forzado intensificó los roces, magnificando cada pequeña discrepancia y convirtiendo los desacuerdos en auténticas batallas, y la relación, ya de por sí frágil y precaria, se volvió aún más conflictiva y hostil. Un campo de batalla emocional sin tregua. La cercanía obligada, en lugar de unirlos, los separó irremediablemente, empujándolos hacia un punto de no retorno. Para mediados del año 2021, Omar pasaba la mayor parte de su tiempo en la ciudad de Cajamarca, inmerso y concentrado en diversos proyectos laborales que demandaban su presencia en la región, alejándolo aún más de su hogar y de los problemas que en él se cocinaban. Esta situación provocó que la convivencia conyugal se redujera prácticamente a la nada, a encuentros esporádicos y cargados de tensión, aunque, dependiendo del volátil estado de ánimo entre la pareja, Omar solía regresar de manera esporádica para visitar a Rosa y a su hija, en un intento quizás de mantener un hilo, por tenue que fuera. Así transcurrió la parte final de ese año, en un constante ir y venir que, lejos de resolver las profundas desavenencias y las heridas acumuladas, solo las postergaba, las escondía bajo la alfombra de la rutina y la distancia. Los albores de enero del año 2022 tampoco trajeron consigo atisbos de mejora o reconciliación. Muy al contrario, el ambiente se tornó aún más opresivo. A pesar de haber culminado recientemente las festividades de fin de año, un periodo que suele propiciar la unión familiar, el ambiente en el hogar seguía impregnado de una tensión palpable, casi asfixiante, presagio de la tragedia. En ese periodo, Omar presentó una nueva denuncia formal contra Rosa, un acontecimiento que, a juicio de las autoridades y los investigadores, habría constituido el punto de no retorno definitivo, el quiebre irrevocable de la relación que sellaría su destino. Desde hacía ya largo tiempo, tanto Rosa como Giancarlo habían abordado en tono de jocosidad la idea de deshacerse de Omar, de apartarlo de su camino para poder consumar su unión sin impedimentos, barajando diversas estratagemas y escenarios macabros. Lo que en un inicio se presentaba como una fantasía macabra, una elucubración sin anclaje en la realidad, comenzó a mutar, de forma gradual e inquietante, en una posibilidad concreta y palpable, una opción que, poco a poco, tomaba forma y se solidificaba en sus mentes perturbadas, transformándose en un plan siniestro. Para seguir explorando las complejidades de estos sucesos que nos confrontan con la naturaleza humana en sus extremos más oscuros y desvelan las profundidades de la maldad, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal, es fundamental para seguir adelante con nuestra labor. En la madrugada helada del 10 de enero del año 2022, Omar yacía profundamente dormido en la quietud de la habitación principal de su morada, sumido en un descanso que pronto se vería brutalmente interrumpido. De repente, la oscuridad de la estancia se vio rasgada por el encendido abrupto y cegador de la luz,
que lo arrancó del sueño de forma violenta. Despertó sobresaltado, con el corazón galopándole en el pecho con una fuerza desmedida, sin atinar a comprender la naturaleza de lo que acontecía a su alrededor, una confusión teñida de pánico. Fue entonces cuando Rosa, su esposa, con una voz cargada de falso pánico y una maestría en el engaño, le espetó que dos individuos desconocidos habían irrumpido en la vivienda con la intención expresa de perpetrar un robo. Los sujetos, actuando con una violencia calculada y una intimidación evidente, exhibían ante Omar objetos punzocortantes y brillantes, con un fulgor metálico que no dejaba lugar a dudas sobre su disposición a emplearlos sin miramientos. Ante la inminencia del peligro y el deseo primario de proteger a su cónyuge, Omar, en un acto de altruismo ingenuo, optó por la colaboración. Acató las órdenes que le proferían, esforzándose por mantener la calma y la compostura, con la única intención de salvaguardar la integridad física de Rosa, creyendo aún en su inocencia y en la veracidad de su relato. Uno de los hombres, con una voz áspera y autoritaria, le conminó a arrodillarse y a posicionar sus manos detrás de la espalda, un gesto de sumisión forzada. Acto seguido, lo maniataron de pies y manos con una eficiencia espeluznante, empleando para ello tanto cuerdas previamente preparadas como los cordones de sus propios zapatos, hasta dejarlo completamente inmovilizado y a merced de sus agresores. Durante aquellos instantes de angustia inenarrable, Omar, con la voz quebrada por el miedo y la desesperación, suplicaba a sus captores que no infligieran daño alguno a su esposa y les ofrecía llevarse cuanto quisieran de sus pertenencias. Todo con tal de que se marcharan. Pero el verdadero horror, la traición definitiva, se desató de inmediato, revelando la verdadera naturaleza del plan. Apenas concluyeron la inmovilización completa de Omar, en un instante que marcó el punto de no retorno de la maldad, Rosa, con una crueldad escalofriante y una frialdad que helaba la sangre, se abalanzó sobre él y comenzó a propinarle una brutal golpiza. Una agresión despiadada que no dejó lugar a dudas. Fue en ese momento, en medio de la agresión física y la confusión, cuando la perturbadora y devastadora verdad se reveló ante Omar con una claridad dolorosa. Ella, su esposa, la madre de su hija, formaba parte activa del macabro plan, y él, desdichado y traicionado, era la única y total víctima de aquella perfidia inenarrable. En la vorágine de la confusión, el dolor y el shock de la traición, Rosa, con manos firmes y sin un atisbo de remordimiento, le colocó una almohada sobre su rostro para impedirle respirar, buscando asfixiarlo sin piedad. Acto seguido, uno de los agresores, con la misma frialdad y una pasmosa indiferencia ante la vida humana, le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico, buscando asfixiarlo por completo y borrar cualquier rastro de su sufrimiento. Omar, con las últimas fuerzas que le quedaban en su cuerpo maltrecho, intentó resistirse con una desesperación sobrehumana, forcejeando con toda la energía que le quedaba en un intento fútil por aferrarse a la vida, por escapar de las garras de la muerte. Pero su resistencia fue menguando paulatinamente, cada jadeo más débil, cada movimiento más lento, hasta que, finalmente, sus fuerzas lo abandonaron por completo y se desvaneció, sumiéndose en la inconsciencia, en el negro abismo de la muerte. Un desenlace atroz para una traición inimaginable, un crimen que trascendía los límites de la crueldad humana. Si desean seguir adentrándose en estas impactantes crónicas que revelan la oscuridad del alma y apoyar el trabajo de investigación que busca la verdad detrás de cada suceso, les invitamos a suscribirse al canal. Su impulso es clave para nuestra continuidad. Convencidos de que la vida de Omar se había extinguido por completo, de que su última respiración había sido exhalada, Rosa y sus dos cómplices procedieron, con una frialdad y un cálculo que aterraban, a cavar una fosa de poco más de 1 metro de profundidad en el patio trasero de la vivienda, un lugar cercano al corral de los animales, un espacio que se convertiría en su tumba clandestina. Con una perturbadora ausencia de remordimiento, depositaron el cuerpo sin vida de Omar en el interior. Arrojaron cal viva sobre él con la intención macabra de acelerar el proceso de descomposición y, finalmente, cubrieron la tierra con esmero para ocultar la evidencia de su abominable acto, esperando que el secreto quedara enterrado para siempre. Una vez consumada la macabra tarea, los dos hombres se retiraron de la propiedad, charlando y riendo con una ligereza que espanta y que revela la falta absoluta de humanidad, como si acabaran de participar en una banal tertulia y no en un crimen de tal magnitud y crueldad. La mañana de aquel mismo 10 de enero, los allegados, amigos y familiares de Omar
comenzaron a sentir una creciente zozobra y una inquietud que les apretaba el pecho al no lograr establecer comunicación con él. Las llamadas a su teléfono móvil eran insistentes, reiteradas, pero siempre terminaban sin conexión, respondiendo invariablemente la operadora del servicio. Una señal preocupante. Confiando en la versión de Rosa, algunos de ellos la interrogaron acerca del paradero de Omar, a lo que ella, con una calma forzada y una compostura que ocultaba su verdadera implicación, respondió que se encontraba trabajando fuera de la ciudad, inmerso en sus proyectos de ingeniería, y que, muy probablemente, carecía de cobertura de señal, una excusa conveniente. Con el transcurso de las horas y la ausencia de cualquier noticia o mensaje tranquilizador, la inquietud inicial se transformó en una angustia palpable y creciente. Sus tías y su hermano, incapaces de ignorar el presagio oscuro que se cernía sobre ellos, tomaron la dolorosa decisión de recurrir a las autoridades pertinentes para denunciar su desaparición, iniciando así una búsqueda que desvelaría la verdad. Los días subsiguientes estuvieron marcados por una constante angustia y una desesperación creciente por obtener respuestas, pues cada jornada que transcurría incrementaba el sombrío temor de que algo verdaderamente grave e irreparable hubiera acontecido. Durante ese doloroso periodo de incertidumbre, los familiares continuaron intentando comunicarse con Rosa, albergando la esperanza de que pudiera proporcionar alguna información adicional o un atisbo de esperanza. Pero su actitud, notablemente carente de preocupación y empatía ante la situación, comenzó a levantar profundas sospechas entre los miembros de la familia, quienes notaron una extraña indiferencia que no se correspondía con la gravedad de los hechos. La verdad comenzaba a emerger desde las sombras, aunque nadie se atrevía a pronunciar la palabra que la definía. Transcurrieron más de 2 semanas, un lapso de tiempo que se hizo eterno en la desesperación de la espera, sin que se obtuviera el menor indicio, la más mínima pista sobre el paradero de Omar. Fue entonces el martes 25 de enero del año 2022, cuando Jorge, el hermano de Omar, movido por la desesperación, la inacción de la justicia y un profundo amor fraterno, tomó la determinación de dirigirse personalmente a la residencia que compartían Rosa y su hermano. Sintiendo que algo no cuadraba, allí, en diversas oportunidades y con una persistencia inquebrantable, dialogó con ella, inquiriéndole de nuevo si poseía alguna información, por pequeña que fuera, sobre su hermano desaparecido, intentando encontrar alguna grieta en su fachada. Rosa, manteniendo una compostura que rayaba en la frialdad más absoluta, e incluso con un atisbo de cinismo, le ofreció la posibilidad de que ingresara a la morada para que él mismo constatara que todo se encontraba en orden y que su hermano no estaba allí. Una invitación que Jorge, por una intuición inexplicable y un presentimiento escalofriante, prefirió declinar, sintiendo que el peligro acechaba en ese lugar. Antes de su partida, Rosa le solicitó su número de teléfono móvil, comprometiéndose a informarle si surgía alguna novedad o si tenía alguna noticia de Omar, una promesa vacía que buscaba ganar tiempo y mantener la farsa, para seguir desentrañando estos complejos enigmas de la vida real que desafían la lógica y nos confrontan con la cruda naturaleza humana. Les animamos a suscribirse al canal. Su curiosidad es nuestra guía y el motor que nos impulsa a seguir adelante. Al día siguiente, el miércoles 26 de enero, las hermanas de Rosa se encontraban en el domicilio de su progenitora, en un ambiente de preocupación por la ausencia de Omar, cuando Rosa irrumpió en la casa, visiblemente afligida y con el rostro surcado por lágrimas incesantes que no lograba contener. Entre sollozos entrecortados y balbuceos apenas audibles, confesó que 2 individuos habían irrumpido en su hogar la madrugada del 10 de enero, y que al intentar robarles, habían ejercido una coacción extrema sobre Omar para que les revelara los datos de su tarjeta bancaria. Según su desgarrador testimonio, cargado de dramatismo, al negarse él a cooperar y resistirse, los asaltantes le arrebataron la vida sin contemplaciones, en un acto de violencia sin sentido. Cuando sus hermanas, consternadas y con el aliento contenido ante semejante revelación, le interrogaron sobre la razón de su silencio durante tanto tiempo, Rosa arguyó que los hombres la habían amenazado con infligirle el mismo destino cruel si osaba proferir una sola palabra, si se atrevía a desvelar el secreto. Rosa clamó que el peso de lo sucedido le resultaba ya insoportable, una carga que la ahogaba, y que clamaba desesperadamente por auxilio, buscando redención o al menos el alivio de la confesión. Sus hermanas, con el alma en vilo y el corazón desbocado, le preguntaron por el paradero del cuerpo de Omar,
y ella, con la voz apenas audible, afirmando haber sido testigo presencial de la brutalidad, afirmó que los hombres lo habían sepultado en el corral de la vivienda, revelando así el horripilante secreto que había ocultado durante semanas, un pacto con el silencio que finalmente se rompía. El horror de la verdad se desplegaba ante ellas. Alarmadas y con el alma en vilo ante semejante revelación, sintiendo un escalofrío que les recorría la espalda, las hermanas de Rosa la acompañaron hasta la residencia, impulsadas por una mezcla de pavor y la imperiosa necesidad de confirmar la verdad. Al arribar, se dirigieron con paso vacilante y tembloroso hacia el área del corral y, al instante, un hedor pútrido, acre y penetrante, un olor inconfundible a descomposición, confirmó, sin lugar a dudas ni vacilaciones, la veracidad espantosa del relato de Rosa. El aire se volvió irrespirable. Impactadas hasta lo más profundo de su ser por la cruda y abominable realidad que se les presentaba, le solicitaron a Rosa, con una mezcla de horror y autoridad, que permaneciera en el interior de la casa mientras ellas se dirigían presurosas a informar de todo a las autoridades policiales, conscientes de la magnitud del descubrimiento. Después de escuchar el conmovedor, escalofriante y detallado testimonio de las hermanas de Rosa, los agentes de la División de Investigación Criminal organizaron un dispositivo especial e inmediato para corroborar la información proporcionada y se desplazaron de inmediato a la vivienda de la pareja, listos para confrontar la verdad. Aunque golpearon la puerta en repetidas ocasiones, con una persistencia que buscaba una respuesta, nadie respondió al llamado, lo que aumentó la sospecha. Con las hermanas presentes en calidad de testigos presenciales, los oficiales, ante la urgencia de la situación y la gravedad de las acusaciones, tomaron la determinación de emplear la fuerza necesaria para acceder al interior de la propiedad. Dentro de la vivienda, hallaron a Rosa en una de las habitaciones, visiblemente conmocionada y con un semblante que reflejaba el peso de la culpa y el terror. Si estos relatos que nos sumergen en las profundidades más oscuras de la maldad humana y nos obligan a confrontar verdades incómodas, capturan su interés y despiertan su conciencia, les instamos encarecidamente a suscribirse al canal. Es su aprecio el motor que nos impulsa a seguir trayendo a la luz estas historias que no deben ser olvidadas. Posteriormente, con la presencia de Rosa ya bajo control y el testimonio de sus hermanas resonando en sus mentes, los agentes, guiados de forma inequívoca por el persistente y nauseabundo hedor que impregnaba densamente el ambiente, se dirigieron hacia el área del corral, aquel mismo lugar donde la confesión de Rosa había señalado el infausto secreto. Allí, el intenso, repugnante y nauseabundo olor que emanaba del suelo anticipaba, de manera inequívoca y visceral, el horrendo descubrimiento que estaban a punto de realizar, una escena que desafiaría la comprensión y la cordura de cualquier ser humano. Sin dudarlo un instante, con la determinación de quienes buscan la verdad a toda costa, tomaron palas y comenzaron la ardua y macabra tarea de excavación, cada movimiento de la pala revelando más de la tragedia y removiendo las capas de tierra que ocultaban la ignominia. No tardaron en remover la cantidad de tierra suficiente para desenterrar, a una profundidad escasa y perturbadora, los restos mortales de Omar, los cuales se encontraban cubiertos con una capa de cal, una sustancia utilizada con la intención macabra de acelerar la descomposición y borrar cualquier huella del abominable crimen perpetrado, un intento fallido de ocultar la evidencia. De manera inmediata se notificó al fiscal de turno, quien, ante la gravedad inusitada de los hallazgos y la naturaleza del crimen, acudió sin dilación al lugar de los hechos, acompañado por un equipo de peritos altamente especializados en criminalística y un médico forense. Profesionales cuya labor sería crucial para desentrañar las circunstancias exactas de aquel suceso tan lujoso. La escena era desoladora. Un testimonio mudo e irrefutable de una maldad incomprensible y de una traición que desafiaba cualquier límite de la imaginación humana. El silencio del lugar parecía gritar la atrocidad cometida, impregnando el aire con una sensación de horror y desolación que nadie olvidaría. Mientras los especialistas forenses realizaban la minuciosa inspección en el lugar del hallazgo, con una meticulosidad que buscaba desentrañar cada detalle del crimen, Rosa mantuvo con férrea convicción la misma versión que previamente había confesado a sus hermanas, incriminando directamente a Giancarlo, su amante, como el único artífice y responsable de la tragedia, la mente maestra detrás del asesinato. Insistía en su rol de víctima forzada, de espectadora impotente. Una vez que el fiscal arribó a la escena, con la autoridad que le confería su cargo,
se continuaron las labores de excavación hasta confirmar, sin lugar a dudas, que los restos encontrados pertenecían inequívocamente a un varón, hallado en posición de decúbito lateral sobre su flanco izquierdo, y en un avanzado estado de descomposición, lo que complicaba la identificación inicial. Siguiendo las directrices precisas impartidas por el fiscal, una comitiva policial acompañó a Rosa con el propósito de localizar la morada de Giancarlo, quien residía también en la misma localidad, en un intento por cerrar el círculo de la investigación. Al llegar al domicilio, los agentes lo avistaron frente a su casa. Procedieron a su identificación formal y, acto seguido, a su inmediata detención, sin que opusiera resistencia. Tanto Giancarlo como Rosa fueron conducidos a la sede principal del Poder Judicial, quedando bajo la jurisdicción de la Fiscalía Tercera Penal Corporativa de Chiclayo, donde se iniciarían los procedimientos legales y se formalizarían las acusaciones. Entretanto, en el corral de la vivienda, proseguían las arduas tareas de levantamiento del cadáver y la exhaustiva inspección de la zona circundante, buscando cualquier indicio adicional. Omar yacía vestido con un pantalón corto de tonalidad azul, sin indumentaria interior, y una camiseta de un tenue color azul claro. En aquel momento, no era posible determinar con exactitud ni la fecha precisa de su óbito, ni las causas exactas que lo provocaron, dadas las circunstancias. Por consiguiente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Lambayeque, donde se le practicarían los análisis y pericias forenses pertinentes, buscando arrojar luz definitiva sobre las circunstancias de su trágica muerte, desentrañando la verdad científica detrás de la barbarie. Si valoran esta inmersión en los detalles que definen la justicia y la incansable búsqueda de la verdad, les invitamos a suscribirse al canal. Su compromiso es la esencia de nuestra labor y lo que nos motiva a seguir adelante. El fiscal encargado del caso comunicó más tarde su intención de solicitar la imposición de prisión preventiva para Rosa y Giancarlo, una medida cautelar que se mantendría vigente mientras progresaban las investigaciones judiciales, garantizando que no obstaculizaran el proceso. Sin embargo, el informe forense definitivo, resultado de las exhaustivas pericias realizadas en el Instituto de Medicina Legal, no solo confirmó de manera irrefutable que los restos descubiertos en el patio de la vivienda pertenecían inequívocamente a Omar, sino que también desveló un dato estrujador, una verdad que helaba la sangre y ponía de manifiesto la inimaginable crueldad del acto. Omar aún respiraba, aún estaba con vida cuando fue sepultado bajo tierra. En su garganta y bajo el borde de sus uñas se encontraron diminutos fragmentos de tierra, pruebas irrefutables que indicaban una desesperada y agonizante lucha por respirar y por moverse dentro de la oscuridad opresiva de la fosa, un tormento final que desafía cualquier imaginación y trasciende los límites del horror. El cuerpo a primera vista no presentaba lesiones físicas externas evidentes, lo cual reforzaba la hipótesis inicial de que los perpetradores lo habían enterrado con la convicción errónea de que ya había fallecido, ignorando sus últimas y desesperadas batallas por la vida. Tras la culminación de todos los estudios y análisis necesarios para esclarecer las causas de su muerte, los restos de Omar fueron entregados a su afligida familia para que pudieran llevar a cabo los ritos funerarios correspondientes. Un último acto de amor y respeto. Dada la extrema descomposición en la que se encontraba el cadáver, la empresa funeraria se vio obligada a sellar el féretro con múltiples capas de plástico, un detalle macabro que enfatizaba la tragedia y la crueldad del destino de Omar. El jueves 27 de enero, en un día de luto y pesar inconmensurables, familiares, amigos y vecinos se unieron en un silencio doloroso para acompañar el traslado del cuerpo hasta la casa donde Omar había residido, un lugar ahora teñido de un recuerdo sombrío y de la ausencia más profunda. Allí se llevó a cabo una emotiva ceremonia de despedida. Entre lágrimas y recuerdos, antes de conducirlo, finalmente, al cementerio local para su última y definitiva sepultura, donde por fin encontraría la paz. El sábado 29 de enero, la magistrada a cargo del caso, tras evaluar las evidencias iniciales y la gravedad de los hechos, dictaminó 9 meses de prisión preventiva para Rosa y para Giancarlo, quienes eran señalados como presuntos partícipes en la muerte de Omar, una medida necesaria para garantizar la investigación. Inmediatamente, ambos fueron trasladados al centro penitenciario de Chiclayo para dar cumplimiento a esta medida cautelar, iniciando así su reclusión. En la resolución judicial, Rosa fue formalmente acusada del gravísimo delito de parricidio, cuya sanción, según lo estipulado en el Código Penal peruano,
no es inferior a 25 años de privación de libertad cuando la víctima ostenta la condición de cónyuge, lo que auguraba una pena considerable. Giancarlo, por su parte, fue imputado por el cargo de homicidio calificado, una figura delictiva que contempla penas que superan los 15 años de cárcel, dada la alevosía y premeditación del acto. A causa de los estrictos protocolos sanitarios que se encontraban en vigor en aquel periodo, debido a la emergencia de salud pública, todas las audiencias judiciales se llevaron a cabo de manera virtual, adaptándose a las circunstancias excepcionales que impedían las reuniones presenciales. La jueza fundamentó su decisión en la existencia de un riesgo palpable de obstaculización del proceso judicial por parte de los imputados, arguyendo que ambos carecían de arraigo domiciliario, familiar y laboral suficiente para garantizar su permanencia durante el curso de las investigaciones y su comparecencia ante la justicia. Esta prisión preventiva, además, buscaba proteger a testigos y evitar cualquier posibilidad de fuga, subrayando la seriedad con la que se tomaba el caso desde sus inicios. Para entender la intrincada maquinaria de la justicia y cómo desvela verdades ocultas en los crímenes más impactantes, les invitamos a suscribirse al canal. Su sólida comunidad nos impulsa a seguir adelante y a compartir estas historias. Varios meses después de las detenciones iniciales, las diligencias policiales y las pesquisas judiciales continuaron su curso con una persistencia inquebrantable, arrojando luz sobre nuevos y determinantes elementos que cambiarían la configuración del crimen. El 13 de junio del año 2022, se logró identificar la participación crucial de un tercer individuo en el macabro crimen. Fernando José Mundaca González, un joven de 20 años de edad, quien en ese momento se hallaba en condición de prófugo de la justicia, huyendo de su responsabilidad. Con esta crucial revelación, los investigadores consideraron que las piezas del macabro rompecabezas comenzaban a encajar con una mayor precisión y una lógica inquietante, permitiendo así reconstruir con una claridad asombrosa lo acontecido en aquella fatídica madrugada, desvelando la complejidad de la conspiración y el rol de cada uno de sus participantes. La trama de engaño y muerte se revelaba en su totalidad. Según la minuciosa reconstrucción de los hechos, presentada por las autoridades judiciales y policiales ante el tribunal, Rosa fue la persona que franqueó el acceso a su hogar a Giancarlo y a Fernando en la madrugada oscura del 10 de enero, en un acto de traición que sellaría el destino de su esposo. El plan maquiavélico que habían urdido, forjado en la frialdad del cálculo, consistía en simular un violento asalto con el propósito de someter a Omar, quien, sumido en un sueño profundo y confiado, jamás sospechó la trampa mortal que se cernía sobre él. Fue la propia Rosa quien activó la iluminación de la habitación, despertándolo abruptamente y reforzando la falsa creencia de que estaban siendo víctimas de un atraco violento, una cruel ilusión. Posteriormente, los tres perpetradores, actuando con una sincronía escalofriante y una eficiencia despiadada, lograron reducirlo y, con una frialdad absoluta, se deshicieron de su cuerpo sin mostrar el menor asomo de remordimiento, evidenciando una crueldad sin límites y una deshumanización espantosa. Durante su alocución ante el tribunal, el representante del Ministerio Público, con una voz cargada de la gravedad del caso, solicitó una pena de 31 años y 8 meses de prisión para Rosa, a quien consideraba la autora material e intelectual del crimen, la mente maestra detrás de la conspiración. Para Giancarlo, quien fue acusado en calidad de cómplice primario, la Fiscalía demandó 24 años y 4 meses de reclusión, dada su participación activa en la agresión. En cuanto a Fernando, se propuso una sentencia de 22 años de prisión, enmarcada dentro de la misma categoría de cómplice, por su implicación en el acto. Adicionalmente, se estableció que los tres condenados debían sufragar una reparación civil ascendente a 100.000 soles, una cifra que buscaba compensar, aunque fuera mínimamente, el irreparable daño causado a la familia de la víctima, un intento por paliar el dolor y la pérdida. El fiscal fundamentó su acusación con vehemencia, argumentando que Rosa había quebrantado de forma abyecta el sagrado deber de lealtad que le correspondía como esposa, la confianza que se le había otorgado. Primero, al traicionar la más profunda confianza de Omar, su compañero de vida, y luego, al coordinar, en estrecha colaboración con su amante, un plan frío y calculado para cegar su vida, contando además con la participación activa de otro individuo, convirtiéndose en arquitecta de su propia desgracia y la de otros. Esta argumentación subrayó la depravación de la traición conyugal.
Durante el transcurso de una de las audiencias del juicio oral, celebradas en el año 2022, los letrados defensores de Rosa y Giancarlo anunciaron ante el tribunal la disposición de sus clientes a acogerse a la figura de la conclusión anticipada. Este mecanismo legal les habría permitido obtener una significativa reducción en sus respectivas condenas, a cambio de la admisión de su culpabilidad y de la aceptación de los hechos imputados, una estrategia para mitigar la pena. No obstante, al conocer las severas penas propuestas por la representación del Ministerio Público, que reflejaban la gravedad de su crimen, ambos imputados rechazaron rotundamente esta posibilidad, declarándose inocentes y afirmando con vehemencia que demostrarían su versión de los acontecimientos durante la fase de juzgamiento, confiando en una improbable absolución. Esta determinación, sin embargo, no resultó en absoluto beneficiosa para ellos, al contrario, selló su destino judicial. Durante el desarrollo de las investigaciones previas, tanto la policía como la fiscalía habían logrado recabar un cúmulo de pruebas sólidas, contundentes e irrefutables en su contra, elementos que, sumados a las constantes contradicciones y acusaciones mutuas entre los propios implicados, debilitaban aún más su postura y evidenciaban su culpabilidad. La estrategia de negación solo sirvió para prolongar el proceso y, finalmente, para que las condenas impuestas fueran aún más severas, dejando al descubierto la futilidad de su resistencia ante la evidencia abrumadora. La justicia, con su implacable maquinaria, avanzaba. Para seguir desvelando las complejidades de estos procesos judiciales y las sombras que ocultan los rincones más recónditos de la maldad, les invitamos a suscribirse al canal. Su voto de confianza es nuestro motor que nos permite seguir investigando. A pesar de todas aquellas inconsistencias en sus declaraciones y las tácticas dilatorias empleadas por la defensa, el segundo juzgado colegiado penal de Chiclayo dio inicio formal al juicio oral contra Rosa, a quien varios medios de comunicación comenzaron a denominar la viuda negra por la frialdad, el cálculo y la insensibilidad de sus actos, y también contra su joven amante, Giancarlo, y contra Fernando, todos ellos señalados de manera irrefutable como responsables directos de la premeditada muerte de Omar, un crimen que había estremecido a la sociedad y exigía una respuesta judicial. Un capítulo judicial que buscaba impartir justicia ante una atrocidad que desafiaba la moralidad humana. A lo largo del desarrollo del juicio, el fiscal expuso de manera detallada y metódica que la relación entre Rosa y su esposo se hallaba en un estado de deterioro avanzado desde hacía un tiempo considerable, mucho antes de la irrupción del amante. Describió con precisión una dinámica de convivencia marcada por recurrentes denuncias de maltrato, tanto físico como psicológico, que evidenciaban la toxicidad intrínseca de su unión y el ambiente asfixiante en el que vivían. Según la argumentación de la acusación, el detonante final de esta escalada de violencia y resentimiento habría sido un proceso judicial en el que Rosa obtuvo una sentencia favorable, un hecho que, lejos de traer paz o solución a sus problemas, generó una nueva y acalorada discusión en la pareja, avivando las brasas de la discordia. En respuesta a ello, Omar interpuso otra denuncia por maltrato, y ese mismo día, Rosa se reunió con Giancarlo. Entre lágrimas, le relató lo acontecido, una narración que, según la tesis fiscal, enfureció al joven amante, exacerbando sus emociones. Fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad emocional de Rosa y de furia descontrolada de Giancarlo que, siempre de acuerdo con la fiscalía, Rosa aprovechó para sembrar y plantear la idea que, en última instancia, desencadenaría el macabro plan criminal que acabó con la vida de Omar. Una semilla de maldad que germinaría en la oscuridad. Para seguir inmersos en el descifrado de estos relatos que nos invitan a la reflexión y al entendimiento de los abismos humanos, les animamos a suscribirse al canal. Su impulso constante nos permite seguir explorando los confines de la verdad. El fiscal también sostuvo con firmeza que Rosa, en un intento desesperado por asegurar su impunidad y desvincularse de la autoría, creyó ingenuamente que podría contar con el respaldo y la complicidad incondicional de sus propias hermanas al confesarles una versión sesgada de lo sucedido. Sin embargo, al percatarse de que no la secundarían en su engaño y que su moral no les permitiría ser parte de la farsa, cambió drásticamente su versión de los hechos, arguyendo ahora que Giancarlo y Fernando habían sido los únicos responsables directos del asesinato, mientras ella aseguraba no haber estado de acuerdo con la fatal consumación de los eventos.
Alegó haber mantenido silencio durante semanas por un miedo atroz a sufrir el mismo y funesto destino que su esposo, una estratagema para victimizarse y eludir su culpa. La Fiscalía, tras un análisis exhaustivo de la totalidad de las pruebas recabadas y los testimonios confrontados, concluyó de forma categórica que los 3 imputados actuaron con una premeditación calculada, con alevosía y aprovechándose de la ventaja, elementos que demostraban una extrema crueldad en los actos perpetrados contra la persona de Omar, dejando al descubierto la verdadera índole de su atroz conspiración, un plan frío y despiadado. La verdad era ineludible y se imponía sobre las mentiras. Finalmente, tras un juicio minucioso que se extendió por largo tiempo y la presentación de pruebas irrefutables que no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de los implicados, el tribunal emitió su veredicto. La sentencia condenatoria fue clara y contundente, resonando con la fuerza de la justicia. 31 años y 8 meses de prisión efectiva para Rosa Graciela Mejía Izquierdo, quien fue hallada culpable como autora material e intelectual del atroz crimen de parricidio, la mente detrás del plan y la ejecutora principal. En lo concerniente a sus cómplices, Giancarlo, quien contaba con 24 años de edad en el momento de los hechos, recibió una pena de 25 años y 4 meses de reclusión por su participación directa en el asesinato. Por su parte, Fernando, de 20 años, fue sentenciado a 22 años de pena privativa de libertad por su contribución al macabro plan. Se estableció que ambos cómplices solo podrían aspirar a la libertad condicional una vez hubieran cumplido, como mínimo, los 22 años que les fueron impuestos, asegurando un largo periodo de reclusión. Además de las condenas de cárcel, se dictaminó que todos los implicados debían cumplir sus penas en el penal de Chiclayo y abonar la reparación civil correspondiente, un intento por resarcir, en la medida de lo posible, el daño inconmensurable causado a la familia de la víctima, aunque ninguna suma podría devolver la vida perdida. Esta decisión judicial cerraba un capítulo de dolor inmenso y de incansable búsqueda de justicia, reafirmando la gravedad de los actos cometidos y la implacable respuesta del sistema legal ante crímenes de tal magnitud y crueldad desmedida, sentando un precedente. La justicia, aunque lenta en ocasiones, había llegado para sentar un precedente ineludible e inquebrantable, enviando un mensaje claro a la sociedad. Si desean seguir explorando las intrincadas verdades detrás de los crímenes más impactantes y apoyar nuestro trabajo de investigación periodística que busca la transparencia, les invitamos a suscribirse al canal. Su contribución hace la diferencia y nos permite continuar nuestra labor. Deténganse a meditar, por un instante prolongado, en la pavorosa realidad que envolvió los últimos momentos de Omar, un hombre que dedicó su existencia entera al esfuerzo laboral, al cuidado devoto de su familia y a la edificación de un hogar, sin concebir jamás, ni en la más remota de sus pesadillas, que la traición más desgarradora y absoluta provendría precisamente de la persona en quien depositaba su más absoluta confianza, su compañera de vida. Reflexionar sobre sus últimos instantes, sepultado aún con vida. Con cada aliento una batalla desesperada y agonizante por respirar mientras la tierra lo cubría inexorablemente, capa tras capa, es un recordatorio estremecedor de la cima de depravación a la que pueden conducir la manipulación más artera, el engaño más pérfido y la ausencia total de empatía en el corazón humano. Esta historia no solo expone la intrínseca fragilidad de las relaciones interpersonales cuando se entrelazan el resentimiento profundo, la frustración acumulada y una obsesión enfermiza, sino que también ilustra, con una crueldad palpable, cómo una traición de esta magnitud puede despedazar una familia entera, dejando tras de sí cicatrices emocionales que jamás podrán sanar por completo, heridas que perdurarán por generaciones. Casos como el de Omar nos impulsan, de manera irrefutable, a una profunda reflexión sobre la violencia latente que puede gestarse en el silencio más absoluto dentro del ámbito doméstico, camuflada incluso detrás de las sonrisas más pulcras publicadas en las redes sociales, verdaderas fachadas de una realidad sombría y perversa. Nos recuerdan, con una crudeza desgarradora, que ningún crimen surge de la nada, sino que, en muchísimas ocasiones, las señales de peligro están allí, invisibles pero presentes para quien se atreve a mirar, ocultas entre discusiones veladas, mentiras reiteradas y distancias emocionales que, con el tiempo, se convierten en abismos infranqueables, en abismos de desesperación y rencor que anuncian la tragedia. La verdadera esencia de la maldad más pura,
aquella que corroe el alma con una acidez insoportable y destruye lazos que parecían irrompibles, reside en la confianza quebrantada de la manera más cruel, en el amor que se transmuta de forma abominable en el más profundo y abyecto odio, y en la frialdad gélida con la que se arrebata una vida, sin el menor remordimiento. La historia de Omar se erige como la prueba palpable e ineludible de que el lugar donde uno debería sentirse más seguro, donde debería reinar la paz y el sosiego, el santuario del hogar, puede transformarse en el escenario más cruento de la peor de las pesadillas imaginables, en una trampa mortal de la que no hay escape. No permitan que estas historias impactantes, que nos confrontan directamente con la cruda realidad de la condición humana y sus límites, queden en el olvido ni se diluyan en el tiempo, perdiendo su poder de advertencia. Sumérjanse con nosotros en los relatos más oscuros y complejos de la psique humana, y comprendan que la verdad, por más cruel, incómoda o dolorosa que pueda ser, siempre debe ser revelada y expuesta a la luz del día, para que sirva de lección. Su futuro en la exploración de estos misterios y en el desvelamiento de la verdad está en sus manos. Únanse a nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo y sean parte activa de un espacio que busca la verdad sin censura, sin filtros, con la única finalidad de entender y prevenir. Hasta nuestra próxima y perturbadora revelación que los mantendrá despiertos.